Anoche vimos algo acerca de la misión de la iglesia y pensamos en la iglesia como testimonio de la iniciativa divina. Esta noche vamos a ocuparnos de la iglesia como señal del reino de Dios. La iglesia, señal del reino de Dios. Y para ello tenemos que pensar por un momento en la noción reino de Dios y lo que nos dice la Escritura acerca de ello. Por supuesto que vamos a tener que hacer una síntesis y ver solamente algunos aspectos de lo que el reino de Dios es, según la palabra de Dios, que arrojan luz sobre nuestra pregunta acerca de la misión de la iglesia. Y quisiera que empezáramos contemplando al Señor Jesús, leyendo en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, el relato del diálogo y la entrevista entre Jesús y Poncio Pilato. Capítulo 18 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 28. Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Contemplando esta escena y prestando atención al diálogo, pensemos un poquito en el contexto de este pasaje que acabamos de leer. Pilato es un militar y un político que se encuentra en una provincia difícil, una provincia revoltosa. Y Pilato ha desarrollado casi una antipatía, un odio evidente a través de su conducta para con los dirigentes de esta provincia. Como muchos políticos, se siente prisionero de una situación en la cual tiene y ejerce el poder, pero sabe que hay una serie de fuerzas que se mueven para su ejercicio del poder. Y hay un tono de burla en la manera en que se refiere a Jesús como rey de los judíos. Insiste en decirles: este es el rey de ustedes. Y la respuesta de Jesús
Es una respuesta que tenemos que entender si vamos a entender nuestra misión como señal del reino de Dios. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús con esta expresión? ¿Querrá decir que su reino no tiene nada que ver con las cosas de este mundo? ¿Querrá decir que su reino es un reino espiritual, invisible? Si no entendemos lo que Jesús está diciendo aquí, no podemos entender nuestra propia misión como ciudadanos y súbditos del reino de Cristo, del reino de Dios. Este prisionero indefenso, golpeado, humillado, había dicho, sin embargo, algunas cosas que se prestaban a interpretarse como que se atribuía mucho más que un rey. Dijo, por ejemplo, según el texto de Lucas 14, que cualquiera que quisiera ser su seguidor tenía que estar dispuesto a dejarlo todo, a dejar a su familia, a dejar sus posesiones, a abandonarlo todo para seguirle a él. Que tenía que preferirlo a él antes que a todas las cosas. Y eso ni siquiera un rey lo demanda. Un rey como el tipo de reyes que gobernaban en la época en que le tocó vivir. Este prisionero también había ofrecido a quienes lo siguieran cosas que ningún rey podía ofrecer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y él había dicho que su palabra iba a juzgar a los hombres, que el que atendiere su palabra y permaneciera en ella iba a ser libre de veras. Él había dicho que antes que Abraham fuese, era él. Así que este prisionero que está allí, objeto de la burla de los soldados, golpeado y objeto de la burla de Pilato, ha hecho sin embargo afirmaciones acerca de lo que considera su señorío sobre los hombres, que son de carácter, podríamos decir así, totalitario. El que me quiera seguir tiene que dejarlo todo, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Y sabemos que eso no era solamente una metáfora, porque a veces hubo a algunos a quienes puso a prueba, efectivamente, si estaban dispuestos a dejarlo todo para seguirle a él. Y porque uno de sus discípulos, Pedro, confesó que para seguirle a él habían dejado todo. Dejándole todo, lo siguieron, es algo que se repite varias veces acerca de quienes siguieron a Jesús. Y ese todo que estas personas dejaron eran cosas visibles, eran cosas reales, concretas, palpables. Y creo que es importante que nos demos cuenta que cuando Él dice, mi reino no es de este mundo, aquí tenemos estos otros dichos de Él en los cuales hace referencia a realidades visibles y concretas de este mundo. El diálogo prosigue entre Jesús y Pilato, y en el capítulo 19, en los versículos 10 y 11, encontramos palabras que completan la idea que Jesús tiene, la noción que Jesús trae en cuanto al reino. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Tu propia función y tu autoridad como rey vienen de uno que está por encima de todos los reyes. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pilato. Tu propia función como representante del imperio, que en este momento es el imperio más poderoso de la tierra, y ese emperador mismo, si tiene una autoridad, esta le viene porque eso se lo permite alguien que está por encima de todos los reyes. Y en esto Jesús estaba expresando algo que caracteriza la enseñanza del Antiguo Testamento, y que lo encontramos particularmente, por ejemplo, expresado en el lenguaje y en las ideas más cercanas a la época de Jesús, algo que se fue revelando progresivamente, pero que lo encontramos muy claramente en el profeta Daniel. En el profeta Daniel, en el capítulo 7, por ejemplo, encontrábamos una visión a la que él hace referencia, hablando
con el rey. Y dice versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y un poco más adelante dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y varias veces durante su ministerio el Señor Jesús utilizó este mismo lenguaje de Daniel para referirse a sí mismo como al Hijo del Hombre y para referirse a su función. De manera que cuando Jesús le dice a Pilato, tú no tendrías autoridad y tú no tendrías poder si no te lo hubiese dado alguien, está diciéndole que él cree en un Dios y en un reino de ese Dios que está por encima de los reinos de los hombres, que está por encima y que va a ser más permanente. Esto era esencial a la fe de Israel. La noción de que Dios, el Dios creador, el Dios que había hecho los cielos y la tierra, Él era el rey, Él era el soberano. Y que los reyes de la tierra, cualquiera fuese su poder, eran como gotas de agua en las manos de ese Dios. Y que de alguna manera la fidelidad del pueblo de Dios y el conocimiento que éste tenía de su Dios, Jehová, el pacto de Él con el pueblo, hacían que ese pueblo fuese de entre todos los pueblos de la tierra el que sabía el secreto de la historia, el que reconocía al verdadero y único rey, que tenía el derecho de mandar la total lealtad de los hombres. Cuando Jesús dialoga con Pilato, hay todo ese trasfondo en cuanto a la noción reino de Dios. Entonces Jesús le está diciendo, yo soy rey de un reino mayor, cualitativamente diferente de los reinos de este mundo. La pregunta de Pilato tiene, por supuesto, una intención política. Tú eres el que se dice rey, tú eres el que está armando una revuelta, tú eres el que se va a hacer coronar acá en vez de nuestro emperador. Y hay un tono de burla, porque Pilato ha tenido que enfrentar a muchas revueltas en las cuales algunos líderes se habían atribuido a sí mismos ser los portavoces de una revolución en la que Dios iba a intervenir y con la cual iba a acabar el dominio del Imperio Romano sobre Israel. Pero Jesús además se había descrito a sí mismo como la entrada, la llegada y la presencia de ese reino en medio de los hombres. El evangelista Marcos nos dice que al comenzar su ministerio, ese era esencialmente su mensaje. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ha llegado el reino. Ya no es solamente una realidad que los profetas prometen y anuncian y que el pueblo de Israel espera. Es algo que ya está en medio de los hombres. Hay un pasaje en Mateo en el cual Jesús hace referencia a su acción de expulsar los demonios. Y noten cómo dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No se puede leer los evangelios sin darse cuenta que Jesús predica y actúa con esta firme sensación, con esta firme convicción de que con él ha entrado algo poderoso, algo nuevo, en una forma que era la que los profetas habían prometido, el reino de Dios en medio de los hombres. Y todas las parábolas del reino describen una serie de características de cómo se da esa entrada del reino de Dios en medio de los reinos de este mundo. Y eso también está detrás, está como trasfondo en estas palabras en las que Jesús le dice a Pilato, pero mi reino no es de este mundo. La línea de pensamiento que Jesús enseña y representa, los autores del Nuevo Testamento la continúan.
después de los evangelios, la encontramos presente en el resto del Nuevo Testamento. Inmediatamente después de la resurrección, por ejemplo, este grupo que había estado derrotado, que había estado casi en cierto modo sin esperanzas, al ver la muerte y la crucifixión de Jesús, al ver que parecía que los príncipes de este mundo, que no eran sabios y que estaban equivocados, como dice Pablo, que no conocían la verdadera sabiduría, por eso habían crucificado al Señor de gloria. Al resucitar Jesús después de la muerte, los apóstoles y particularmente Pedro proclama claramente que en la resurrección Dios ha tomado a Jesús, a este Jesús de Nazaret, y lo ha hecho Señor y Cristo. En el capítulo 2 de Lucas, de Hechos, encontramos en el versículo 22 que esto es lo que dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y más adelante, entonces, en el versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta nota se repite a lo largo de los mensajes que va predicando Pedro. Y no solamente a los mensajes que se predican a los judíos, también es una nota esencial cuando Pablo explica el sentido de la obra de Dios, el sentido de su evangelio a un público gentil. En el capítulo 17 de los Hechos, donde tenemos la explicación que da Pablo de su mensaje, Jesús y la resurrección, a los filósofos en el Areópago, culmina diciendo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si nos paramos y nos detenemos a pensar en lo que está diciendo después de haber hablado del Dios creador y del plan de Dios para la vida de los hombres, él está diciendo: la historia de los hombres, de la cual ustedes forman parte, va a culminar, va a terminar en un día en el que habrá juicio. Y central en ese juicio es la persona de Jesús resucitado. Este mensaje, entonces, este entender a Jesús como la venida y la presencia del reino de Dios entre los hombres, caracteriza el mensaje del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva. Y al final del Evangelio de Hechos, del libro de los Hechos, encontramos otra vez que eso era lo que predicaba Pablo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. A judíos, a gentiles, donde quiera que fueran, este era el mensaje de la iglesia. Y luego, cuando estudiamos el desarrollo del mensaje de la iglesia primitiva, encontramos también que se aplica a Jesús el título de Señor. Nosotros lo tomamos muy fácilmente, muy a la ligera, no nos damos cuenta todo lo que hay detrás de la aplicación del título de Señor a Jesús, porque en este proceso comienzan a aplicarse a Jesús títulos y contenidos que antes se aplicaban a Dios y se relacionaban con Dios. De manera que cuando la iglesia proclama a Jesús como Salvador y a Jesús como Señor, está diciendo que es ese reino que está por encima de todos los reinos de este mundo. Y la expectativa culmina en un pasaje de Apocalipsis que refleja lo mismo que ya antes habíamos leído en Daniel. Es decir, que estamos a la expectativa de que la historia de los hombres y los reinos de este mundo culmine cuando el reino de Jesucristo se haga completo, visible, y toda rodilla se doble ante él, y todos reconozcan eso que ya la iglesia y los que creen en él como Señor reconocen. Esto es, diríamos, un rápido pasaje por lo que la Biblia a lo largo de todas sus páginas muestra en cuanto al reino de Dios.
Y entonces nos preguntamos, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, mi reino no es de este mundo? ¿Quiso decir que su reino no tenía nada que ver con las cosas de este mundo? No, porque hemos visto que tiene que ver, que su reino viene en medio de la historia, en medio de los hombres, que este rey llama a los hombres a dejar todo, a orientar de nuevo completamente su vida para seguirle. Lo que quiso decir Jesús es que su manera de ser rey y la naturaleza de su reinado era totalmente diferente a la manera de ser rey y a la naturaleza del reinado de los reyes de este mundo. De manera que cuando nosotros decimos que la iglesia está llamada a ser una señal del reino de Dios, no estamos diciendo que la iglesia está llamada a ser una entidad espiritual colgada en los aires, que de alguna manera señala a los hombres el camino hacia un reino espiritual y también desvinculado de la historia. Estamos diciendo que la iglesia plantada aquí, en medio de los hombres, utilizando la misma figura que Jesús utiliza en la parábola del trigo y la cizaña, donde son los hijos del reino, la semilla que está plantada en toda la tierra, la iglesia plantada en medio de las realidades históricas, nosotros plantados en medio de todas las realidades materiales, sociales, espirituales que nos rodean, damos testimonio de que tomamos a Dios y a Jesucristo como lo central, lo decisivo de nuestra vida, de que en ese sentido somos súbditos del reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. No debemos entonces entenderlo como una espiritualización de aquello que Israel esperaba, sino como una plenitud en la cual de una manera nueva se descubre algo que ya estaba en la esperanza de Israel. Los creyentes son los súbditos del reino, que están, como dice Jesús, sembrados en el mundo. Son la presencia visible de esa soberanía de Dios. Son los que han aceptado el llamado de Jesús y le siguen. Son los que lo llaman Señor y no solamente cantan acerca de ese señorío, sino que también viven de acuerdo con las exigencias de ese Señor. Son los que, a diferencia del mundo que no tiene esperanza, tienen esperanza, esperan su venida. De ellos no se puede decir que están sin Dios y sin esperanza, sino que tienen Dios y tienen esperanza. Y todo esto es visible. Y no es visible solamente en individuos sueltos, aislados, sino en una comunidad, en iglesias. Ya hemos escuchado esta mañana que no se puede sostener, atendiendo al testimonio bíblico, la noción de una iglesia invisible. La iglesia siempre está visible. Los hijos, los súbditos del reino viven en medio de los reinos de este mundo, pero se los puede ver. Y viven como comunidades. Alguien ha dicho que quien no tiene hermanos, aquel que es hijo único, no sabe lo que es ser hermano. En ese sentido, Jesús y el Padre no tienen hijos únicos. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, pero luego lo que tienen es una gran familia de hermanos. Y el reino es visible a través de manifestaciones de grupos comunitarios, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Allí en medio de ellos estoy yo. Y precisamente así como un rey domina sobre ejerce su reinado sobre una comunidad, el rey en el reino de Dios ejerce su reinado sobre comunidades que están visibles en medio de los hombres. En ese sentido utilizo el término señal. Una señal es, por un lado, una evidencia, una muestra acerca de una realidad. En ese sentido, así como el pueblo de Israel en medio de todos los otros pueblos es aquel que ha hecho de Dios, su rey, y de la ley de Dios, su ley por la cual se rige, asimismo la iglesia es el pueblo que ha hecho de Dios, de Jesucristo, su rey, que es súbdito de ese reino y que se rige por las leyes de ese reino. Y que como comunidad, en su vida como comunidad, muestra lo que es vivir como súbdito del reino. El Señor Jesús prometía libertad, pero también decía que esa libertad iba seguida de un tomar un yugo.
El ciudadano del reino de Dios no es que no tiene quien lo gobierne, no es que ha entrado en un reino anárquico, no. Cada vez que un hombre proclama a Cristo como su Señor y Salvador, está también proclamando que se ha liberado de un yugo, de un viejo orden, de otra entidad y realidad que lo dominaba, y ha pasado al dominio de Jesucristo, al dominio del verdadero Rey. Ahora bien, ¿cuáles son esos aspectos visibles a través de los cuales la comunidad, que es la iglesia, muestra las señales del reino? Apunta en la dirección de la plenitud que espera. Es aquí que entonces venimos a ver lo que significa nuestra misión. Por un lado, ya hemos hablado de ello, hay una consecuencia geográfica. En el capítulo 1 de los Hechos, encontramos un diálogo entre Jesús y sus discípulos. En el versículo 6 dice: los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todavía en la mente de los discípulos, al hacer esta pregunta, hay probablemente una visión limitada, geográficamente limitada a un lugar acerca del reino. Hay todavía la visión de un mundo en el cual Israel va a ser el centro. Y a veces cuando los discípulos han conversado con Jesús acerca de quién es mayor en el reino de los cielos o acerca del poder, nosotros vemos que su noción de poder y su noción de reino está demasiado condicionada por el ejercicio del poder y por la noción de reino de este mundo. Y es tremendo que justamente cuando ellos le hacen esa pregunta, les dice que en cuanto a tiempos y en cuanto a sazones, de nada vale preocuparse y preguntarse, pero que hay un hecho, que ellos van a recibir otro poder. Un poder diferente del poder de Pilato y del poder del emperador romano y del poder de Herodes. Y que ese poder los va a hacer testimonios, es decir, súbditos visibles del reino de Dios en todos los rincones de la tierra. En cierto modo, acá hay algo mucho más ambicioso, mucho más grandioso, mucho más tremendo. Siempre es así el Señor. A nuestras iniciativas que a nosotros nos parecen grandes cosas, Él les contrapone a algo que es mucho mayor. A la idea de un Israel central en un mundo que es el mundo de la época, Jesús les dice: ustedes van a ser parte de la extensión de un reino universal que va a cruzar todas las fronteras y va a llegar a todos los rincones del mundo. En forma visible, porque eso es esencial al ser testigo. Me seréis testigos. Y un testigo es alguien a quien se lo ve, a quien se lo escucha. Va a esparcirlos el Señor. Les va a dar un poder que es un poder diferente al poder que caracteriza los reinos de este mundo. Y los va a extender geográficamente por todo el mundo. De manera que las fronteras de ese reino no van a ser ni siquiera las fronteras geográficas de un Israel o de un imperio romano grande, sino los últimos rincones de la tierra. Se dice que el rey Sol, don Felipe II, decía que en su imperio nunca se ponía el sol. Nunca se ponía el sol en su imperio. En cierto modo tenía razón. Pero ¿qué era ese imperio en comparación con la visión que está dando Jesús aquí a los discípulos? Hoy, en el imperio de Jesús, sobre esta tierra visible no se pone el sol. En el reino de Dios no hay ninguna frontera. Nosotros a veces, todavía herederos de una visión que identificó demasiado una cultura y una iglesia con el reino de Dios, todavía nosotros a veces hablamos y actuamos como si una parte de este mundo no fuese una parte en la que está presente el reino de Dios. Y Dios nos da tremendas sorpresas. En este momento, por ejemplo, cuando los hombres no están divididos como en la época en que Jesús hablaba, por cierto tipo de fronteras, pero tienen otro tipo de división. Cortinas de hierro, cortinas de bambú. Dios va demostrando de repente y dando sorpresas que más allá y por encima de esas cortinas su reino se está extendiendo.
sus discípulos aparecen visiblemente y se hacen presentes y entran en conflicto por su sola presencia, a veces con los reinos de este mundo. A mí me tocó conversar hace unos años con Josif Ton, un pastor rumano que ahora tiene dificultades con el gobierno de su país. Pero él me dijo, yo no creo en iglesias subterráneas. No puede haber una iglesia subterránea. ¿Cómo puede un cristiano callarse y decir que él no es de Cristo? ¿Cómo puede un cristiano ocultar su fe? El cristiano está allí siempre, siempre tiene que dar razón de su fe. Él no puede volverse un agente invisible de Dios, siempre será un agente visible. Y él me contaba cómo en el ámbito de las iglesias en las cuales a él le tocaba predicar y a él le tocaba servir, muchos venían, aunque sabían de antemano que iban a sufrir al entrar a esa comunidad, pero venían porque encontraban, al igual que en la iglesia primitiva, en un mundo de opresión encontraban libertad, en un mundo de mentira encontraban verdad, y estaban dispuestos a pagar el precio de su pertenencia a esa realidad. No conoce fronteras. Y así como decíamos ayer, de manera, la iniciativa de Dios nos sorprende en cuanto a la manera en que se ha extendido su reino. Pensar solamente en cómo se ha extendido su reino en este siglo en el que nos toca vivir, en la manera en que su nombre ha llegado a ser reconocido como el del Señor en nuestro siglo. Fíjense ustedes, nuestro siglo ha pasado por 2 guerras mundiales, ha pasado por 2 totalitarismos de gran alcance, el totalitarismo nazi y el totalitarismo comunista. Nuestro siglo ha enfrentado todo el proceso de desaparición del viejo imperio británico y todo el surgimiento de nuevas naciones. Y muchos pensaron que la obra misionera y la extensión del evangelio, la predicación del nombre de Jesucristo como Señor, iba a desaparecer en medio de estas convulsiones, y no ha resultado así. Algunos misioneros que estuvieron en el África cuando algunos de los países africanos se independizaron, pensaban que el fin del imperio británico representaba el fin de la empresa misionera. Y qué sorpresa, cuando resulta que en la ola de nacionalismo que surge después del fin del imperio, crece la iglesia en forma tremenda. Sorprende actualmente como el continente donde la iglesia se extiende más rápido. Que el propio sufrimiento de la iglesia bajo los totalitarismos haya hecho de la iglesia un instrumento mejor para comprender lo que es ser súbdito del reino de Dios. Una consecuencia entonces es que nosotros nos damos cuenta que las comunidades tienen que tener una visión que abarque a todo el mundo si es que han de ser señales del reino. Tienen que aspirar a llevar esa palabra y ese mensaje del rey a los últimos rincones de la tierra. Jesús les presentó como meta a los discípulos este desafío. No se pongan a calcular las épocas. Detrás del deseo de calcular cuándo vengo hay a veces una tentación de ser poderoso. Yo dudo mucho de esas personas que hoy se pasan la vida calculando en qué año va a ser el retorno del Señor. Porque a veces pareciera que hay una intención política detrás, para estar del lado de los que ganen cuando Él venga. Tiene otra manera de mirar las cosas el Señor. Y cuando la iglesia se quedó en Jerusalén y no parecía que no iba a salir, la persecución la lanzó a los 4 rincones del imperio. El Señor mismo la tomó y la dispersó, como el sembrador siembra hacia el voleo, la sembró por el mundo y sigue produciendo semillas. Hemos de preguntarnos si nosotros somos señal, evidencia del reino, si tenemos esa visión. Si tenemos esa visión, o si tenemos una visión a veces limitada, estrecha, que se queda dentro de las 4 paredes en las que nos reunimos para el culto. Hay además en el reino una consecuencia y una realidad social. En este reino de Dios, a diferencia de los reinos del mundo, no hay barreras de raza, de cultura o de clase que separen a los hombres. En ese sentido, es una comunidad totalmente diferente. Lo encontramos expresado 2 veces por el apóstol, tanto en Gálatas como en Colosenses. Dice, venid a la fe y ya no estamos bajo ayo,
Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Decir eso en el contexto de la época, en el contexto del Imperio Romano, especialmente en un contexto judaico donde se había llegado a hacer proverbial el orgullo del judío, que se levantaba cada mañana y oraba diciendo: te doy gracias, Señor, que no soy ni gentil, ni mujer, ni perro. En ese contexto decir: ahora ha surgido una realidad nueva, en la cual ese tipo de distinción ya no se hace, en la cual están judíos y gentiles, hombres y mujeres, señores y esclavos. Esta es una realidad totalmente nueva. Este es el reino de Dios, que se caracteriza por no conocer ese tipo de fronteras. Y ya Jesús había comenzado llamando alrededor de sí a una comunidad básica en la que había de todo. Había celotes, como Simón, es decir, gente de intenso sentido nacionalista, que incluso ha estado envuelta en la lucha contra el poder romano, y había colaboracionistas del poder romano, como era Mateo, Leví, el cobrador de impuestos. Había hombres de diferentes oficios y de diferente cultura, y a todos ellos los llamó el mismo Señor, y hizo la tremenda tarea de formar con ellos un grupo con el cual iba a cumplir su tarea en el mundo. Y eso caracterizó a la iglesia. Y cuando la iglesia no es así, la iglesia está negando su universalidad. Y claro que hay problemas por el hecho de que la iglesia es una comunidad así sin barreras. Claro que hay problemas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los problemas a los que hacen referencia las epístolas de las relaciones entre judíos y gentiles, ¿se dan cuenta ustedes? Un judío que ha estado acostumbrado a comer carne que es sacrificada en determinada manera, y que entonces ahora le dicen que él es hermano de un gentil que come carne sacrificada a los ídolos. El gentil está libre del dominio de los ídolos, y él sabe que al conocer a Jesucristo se ha dado cuenta que detrás de esas figuras no hay nada, no hay ninguna realidad, y así lo dice claramente Pablo. Sin embargo, es un problema para el judío. Así que el hecho de recibir a judíos y gentiles en el seno de la misma comunidad plantea problemas, y la iglesia enfrenta esos problemas. Hay lugares hoy en el mundo donde dramáticamente la iglesia tiene que enfrentar esos problemas. Hay iglesias en Sudáfrica. El otro día vi una fotografía de una de ellas en la cual dice afuera: aquí son bienvenidos hombres de todas las razas, de todos los colores. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado allí ha creado barreras entre una raza y otra. Y la iglesia ha seguido el mismo camino, y también hay iglesias para blancos e iglesias para negros. Testimonio entonces de la universalidad, en este caso dramáticamente, este es esfuerzo por demostrar: los hombres están divididos, pero nosotros no vamos a permitir que esas cosas que dividen a los hombres nos dividan a nosotros. Había un señor apellidado Mora en Chile que hace unos años fundó una iglesia a la que le llamó Iglesia Wesleyana. Para entrar en esa iglesia había que ser trabajador minero y socialista. No se podía entrar en la iglesia si uno era dueño de un establecimiento y si uno era conservador o radical. Tenía que ser obrero, minero y socialista. Y nosotros nos reímos de ese tipo de limitación. Sin embargo, hay barreras invisibles que existen en muchas comunidades, que se van estableciendo sutilmente y que son un adaptarse al mundo que niega esta universalidad de la realidad que es la comunidad como señal del reino de Dios. Incluso la barrera de clase, que es una barrera tan fuerte en nuestro tiempo. En algunos lugares nos gloriamos de que no hay racismo. Yo conozco muchos argentinos que en el centro, en el interior, en las ciudades grandes del país dicen: no, aquí no hay racismo. Pero cuando uno va a los lugares donde hay muchos indios, uno nota que sí hay racismo. Es decir, que hay una separación, y que a veces la iglesia entra en ese juego y no abre sus puertas a cualquiera que quiere venir a ellas. Claro que hay dificultades si se intenta expresar esta universalidad, pero la iglesia primitiva nos da el ejemplo de que las dificultades se enfrentan pastoralmente. Claro que hay dificultades si tenemos una comunidad, una iglesia en la cual hay ricos y pobres, en la cual hay un señor que es el patrón y otro señor que trabaja para él.
se presentan dificultades serias. Yo conozco patrones que dicen, no quiero tener empleados evangélicos, no quiero tener empleados que sean hermanos en la fe, porque van a intentar aprovecharse de la situación. Y conozco empleados que dicen, no quiero trabajar con un patrón evangélico, que es más explotador que los otros, aprovechándose de que somos hermanos en la fe. Es cierto que va a haber dificultades. Sin embargo, la iglesia está llamada a mostrar que es la comunidad diferente, que no se rige por las reglas de este mundo, que busca la manera, a veces dramáticamente, de demostrar que es así, que sus relaciones son de otro tipo. Es notable cómo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, donde nos da este tremendo pasaje cristológico, que es un pasaje al que los teólogos han dedicado páginas y volúmenes completos a lo largo de la historia del cristianismo. En Filipenses 2, los primeros 11 versículos, nosotros tenemos en el versículo 5 el comienzo de esta tremenda enseñanza acerca de Jesús. El Jesús que estuvo con Dios, que fue en forma de Dios y que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se despojó, que vino, que tomó la forma de hombre, de siervo, que murió y que por eso ahora ha sido exaltado hasta lo sumo y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es sublime este pasaje. ¿Pero por qué lo pone Pablo ahí? Fíjense que va acompañado de un consejo, que es un consejo para nosotros en cualquier asamblea local. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir. O sea, este tremendo y sublime himno, esta teología tan tremendamente profunda, está dada para fundamentar un consejo bien práctico y preciso. Es decir, hay que tratarse en el seno de la comunidad con estas características. No hacer las cosas por contienda o por vanagloria. Estimar a los demás como superiores a uno mismo. No mirar cada uno por lo suyo, sino por lo de los otros. Y yo me atrevo a decir en esta noche que allí donde hay hermanos que han llegado a convivir de tal manera que son así, que prefieren al otro, que no buscan la autoafirmación, sino que respetan a los demás, que no hacen las cosas por contienda o vanagloria, esos hermanos están viviendo esta profunda teología. Y que hay muchos teólogos que, aunque se hayan pasado años tratando de entender esto y hayan escrito volúmenes, si no llegan a ese punto de la aplicación, de nada vale toda esa teología. Es así con el mensaje de la Biblia. La profundidad de él es también lo que se vive, la ortopraxis, además de la ortodoxia. Hay pues entonces una consecuencia social. Hay otra consecuencia que yo llamaría estructural. Porque toda comunidad, todo grupo de personas se estructura pronto, trata de encontrar una estructuración, tiene necesidad de un líder. Y la iglesia no es diferente en eso. Las comunidades visibles que son señales del reino de Dios son también grupos humanos que tienen sus líderes, que tienen sus ministros. Ahora bien, en esto también la iglesia es fundamentalmente diferente de los reinos de este mundo. Expresión de un reino donde los principios son otros. En el capítulo 22 de Lucas encontramos algo que tiene pasajes paralelos en el mismo Lucas y en otros evangelios. Dice en el capítulo 22 de Lucas, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién va a ser el líder de la comunidad que se ha formado? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién va a llevar las señales del poder? ¿Quién va a ser el mayor? Pero a él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Y Jesús no solamente lo dijo, sino que Jesús dramatizó esta parábola cuando en la noche anterior a su muerte lavó los pies de los discípulos y dijo, ejemplo os he dado. Ahora él está aquí claramente diciendo, en los reinos de este mundo, el que ejerce el poder tiene los signos de ese poder, tiene la ideología que está detrás de ese poder, se hace llamar bienhechor y ejerce ese poder dando muestras de que es el poderoso. No tiene que ser así entre ustedes. No tiene que ser así en la comunidad del reino. Y sin embargo, ¿saben ustedes qué pasa? Apenas se estudia la sociología religiosa, se estudia las iglesias en las diferentes épocas en las que les toca vivir, y uno ve que muchas veces las iglesias son nada más que un reflejo exacto de la sociedad en la cual viven en cuanto al liderazgo y al ejercicio del poder. El doctor Naida, que es un lingüista y también antropólogo que ha escrito mucho sobre antropología misionera, cuenta la frustración de ciertos misioneros que fueron al Japón. Una de las denominaciones que pone énfasis en que los asuntos se resuelven democráticamente, por el voto, y en que la iglesia es una entidad democrática desde ese punto de vista. Entonces, se enseñó esto y se llevó allí y toda la gente lo aprendió y todos sabían que nuestra iglesia tiene que ser una iglesia democrática. Y había un sentido de satisfacción que una sociedad patriarcal como la japonesa se hubiera impuesto una metodología democrática. Sin embargo, al poco tiempo, dice, los misioneros descubrieron que aunque había una formalidad democrática, seguía siendo patriarcal la manera en que se manejaban los asuntos de la iglesia. Es decir, había uno que era el que llevaba la batuta. Y todo lo de la votación y todo era nada más que un teatro, que se hacía porque había que mantener la forma. Ahora bien, cada pueblo y cada cultura tienen sus formas de ejercicio del poder. Yo pienso que a veces ha habido error cuando hemos identificado una de esas formas con la forma. Y cuando entonces la hemos impuesto, a veces incluso atravesando las fronteras, la hemos llevado de un lado al otro. Notemos que aquí Jesús está refiriéndose al ejercicio de liderazgo dentro del grupo, yendo a un nivel profundo, es el nivel de la actitud. Entre ustedes el mayor va a ser el que sirva más. Entre ustedes el mayor va a ser el que sea como yo. Y eso quiere decir mucho más que democracia, o mucho más que monarquía, o mucho más que autocracia. La iglesia ha de preguntarse, entonces, ¿cómo ejerce ella? ¿Cómo se ejerce el poder? En la pequeña comunidad, que debe ser una señal, algo que apunta hacia algo diferente, que va a ser el reino de Dios. Un ejemplo muy práctico lo tenemos de esto mismo en la primera epístola de Pedro, en su consejo a los ancianos. Tenemos que tener cuidado relacionando esto con la segunda consecuencia a la que hacíamos referencia hace un momento. Hablábamos de que en la iglesia no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer. Pero la iglesia tiene una estructura y sabemos que se entienden los diferentes papeles que juegan la mujer, el varón, los diferentes dones que las personas tienen. Asimismo, en la iglesia hay pastores, hay ancianos que tienen un ministerio y una función. Pero ¿cómo se ejerce ese ministerio y esa función? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué estilo pastoral? ¿Qué estilo de ministerio? El que describe Pedro. Y es exactamente el estilo que ejemplificaba y encarnaba Pablo, cuando dice: yo estoy dispuesto no solo a dar lo mío, sino a entregarme yo mismo a ustedes. Yo no quiero vivir, explotarlos a ustedes,
servirme de ustedes. Yo estoy para servirles a ustedes. ¡Qué tremenda realidad! Y a veces cuando vamos hacia el fondo de lo que ha de ser la comunidad, que es señal del reino, tenemos que preguntarnos, ¿no estaremos solamente copiando la manera de ser de la comunidad mayor en la cual vivimos? Si vivimos en una comunidad autoritaria, ¿no estaremos copiando ese autoritarismo? ¿No necesitaremos volver a estos otros principios que Jesús enseña? Y viceversa. A veces la iglesia se tiene que preguntar si vive en una sociedad que va camino de la anarquía o que entiende mal la democracia, si no está también copiando lo de afuera. Yo he estado trabajando en Norteamérica y muchas veces me he encontrado con que hay una tremenda crisis pastoral, una tremenda crisis de dirección. Nadie quiere jugárselas como líder en nombre de una malentendida democracia. Porque ser el pastor de una congregación implica dar el ejemplo, implica también cumplir funciones a veces de árbitro, implica gastarse, jugarse en la tarea de guiar. Y a veces en nombre de una democracia malentendida nadie quiere hacer eso. Eso sería lo opuesto a una sociedad en la cual copiamos el autoritarismo ambiente. ¿Es nuestra iglesia una señal del reino que apunta más allá? Hay también una consecuencia económica. Ya Jesús lo había enseñado. Él les enseñaba a los discípulos del reino: donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y varias veces Jesús dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y varias veces pone en guardia contra el peligro que hay de que las riquezas se conviertan en un ídolo que impide que el hombre reconozca al verdadero Rey y al verdadero Señor. Y sabemos, tenemos el dramático caso, por ejemplo, de aquel joven a quien expresamente el Señor le pidió que diese una muestra de dónde estaba su corazón. Y se vio dónde estaba su corazón y él no lo siguió a Jesús. Cuando el reino de Dios irrumpe en la vida de alguien, su actitud hacia lo que tiene, hacia lo que posee y hacia lo que es, cambia. Y la iglesia primitiva nos da un ejemplo tremendo. Se ha escrito mucho sobre lo que se dice el fracaso de este intento de la iglesia de mostrar, de expresar su fe y la realidad de su nueva vida en lo que hacían con lo económico. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y de nuevo en el capítulo 4 de los Hechos se nos vuelve a decir: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Cuando empezamos a estudiar esta realidad de la coinonía práctica, de la unidad que no era solamente tener un corazón y un alma, sino intentar compartir con el que no tenía, cuando empezamos a estudiar esto tenemos que distinguir. Podemos nosotros decir que fue un fracaso esta economía de consumo, que no fue, como dicen algunos, este comunismo de consumo, que no fue acompañado de un comunismo de producción, y que por eso pronto se acabó. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el móvil, es decir, la fuerza del amor, la fuerza del descubrir la nueva realidad de la vida comunitaria en Cristo, que empujó a decir: algo tenemos que hacer. Y fíjense ustedes que se repite en el capítulo 11 de los Hechos. En el capítulo 11 tenemos el relato, versículo 27. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué contraste con lo que hacemos en nuestro tiempo con la profecía, ¿no? Todas las profecías que hablan acerca de las dificultades de los últimos tiempos nos llevan a entretenernos, a especular,
Hay gente que se especializa en ello, hay gente que hasta a veces pareciera que se deleita con el mal que va a venir sobre la tierra. Guerra entre los árabes y los judíos, ¡qué bien se acerca el reino! ¡Qué barbaridad! Una tremenda falta de compasión. Un jugar con la profecía. Cuando Ágabo dice, va a haber hambre, ¿qué dice ese grupo de creyentes? ¿Qué dice esa iglesia? Vamos a hacer algo por los hermanos que van a estar en necesidad. Vamos a juntar nuestros recursos para ayudarles. Y cuando la iglesia hace eso, es entonces muestra de que apunta a algo diferente. Es algo nuevo. Eso es algo que los hombres no producen. Eso es algo que la fuerza del amor de Dios produce en los corazones. Porque Él es el que puede cambiar nuestra actitud, inclusive hacia lo que tenemos. Estuve en el mes de mayo en el norte de la Argentina, en un trabajo misionero con tribus que en este momento están siendo lentamente desplazadas de lo que era su hábitat anterior, tribus de recolectores y de cazadores. Hay más o menos 12,000 creyentes allí que han conocido el Evangelio por obra de los misioneros anglicanos. Estuve en una conferencia como esta. Había más o menos este número de personas, pero lógicamente el lugar, el ambiente, el color de los rostros y los cánticos mismos eran diferentes. Pero hermanos, era el mismo espíritu, el mismo deseo de servir al Señor, el mismo entusiasmo. Y esas comunidades están enfrentando una crisis económica. ¿Por qué? Porque siempre han vivido de la caza y de la pesca. Pero ahora cada vez más las grandes plantaciones de las grandes compañías van movilizándose hacia el norte y los van desplazando y les va quedando poco territorio. Y entonces sus hermanos misioneros, con los hermanos líderes de estas congregaciones que ya tienen 2 obispos matacos, se han puesto a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta crisis que se viene? ¿Qué hacemos ahora frente a esta angustiosa situación? Y se han puesto a pensar y han llegado a la conclusión de que juntando sus esfuerzos pueden hacer mucho. Una conclusión a la que ha llegado la misión anglicana allí es que lo mejor que pueden hacer es comprar tierras y luego enseñar a los hermanos a pasar de una cultura recolectora a una cultura agricultora. Y estos hermanos tienen que aprender a cultivar, a quedarse en un lugar, tienen que aprender a comercializar los productos y eso les están enseñando. Es la presencia del reino. Es una señal de que aquí hay una comunidad que frente a una crisis se ha puesto a trabajar, a hacer algo, a responder de manera creativa. Y yo pienso que algunos de los países donde enfrentamos crisis económicas, las comunidades de personas que son creyentes en Cristo tendrían que preguntarse a veces, ¿no podremos hacer algo entre nosotros para responder a esta situación? Eso fue lo que hizo esta comunidad frente a la profecía de Ágabo. Quizás nos hemos vuelto fatalistas, en el sentido de que, bueno, se viene una crisis, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno la aguantará como puede. No era esa la comunidad del reino que nos describe la palabra de Dios. A lo largo de los siglos se ha visto una y otra vez que la comunidad poseída por una visión de lo que es ser un pueblo de Dios ha respondido a las crisis. Y lo interesante es que a veces ha respondido de tal manera que los reinos de este mundo, al sentir el impacto, han cambiado. Ustedes escuchan hablar sin duda de la Organización Internacional del Trabajo, esa gran oficina que hay en Ginebra y que hoy en día media y trata de obrar en el mundo laboral. Pues esa organización comenzó con un hombre, un creyente, Daniel Legrand, que tenía una pequeña fábrica en los comienzos de la era industrial y que se propuso que en su pequeña fábrica, donde ya él empezaba a advertir las señales del conflicto de clases, no iba a ser así, que iba a ser diferente. Y empezó un estilo de trabajo con sus obreros diferente. Y aquel experimento resultó algo que llamó la atención de otros. Y ahí sí se fundó el Buró Internacional del Trabajo, la Oficina Internacional del Trabajo. Hoy muchos que se benefician de eso ni saben de sus orígenes en la fe de un hombre dispuesto a que no iba a aceptar fatalistamente las corrientes de la historia, sino que iba a tratar creativamente de responder. Y muchas cosas que hoy damos por sentadas han sido pequeños comienzos, esfuerzos imaginativos, creativos, para responder como comunidad de creyentes primero. Y ha sido tal el impacto de eso que el mundo se ha dado cuenta que es posible vivir de otra manera.
En ese sentido, la iglesia es también una señal del reino. Es decir, muestra caminos diferentes, apunta hacia una realidad diferente. A veces choca, por eso, con los reinos de este mundo. Pero como vemos en los creyentes, sea cuando extendían el reino o sea cuando enfrentaban un problema, había la seguridad de regresar a la oración. En Hechos capítulo 4, precisamente, cuando los creyentes han sido perseguidos y se les ha pedido que no prediquen, lo que oran es el salmo que leímos al comienzo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Algunos de estos experimentos que he mencionado, esfuerzos de servicio en el contexto del reino de Dios, han tenido que enfrentar dificultades, pero han superado las dificultades también por la misma confianza. Los reinos de este mundo, cualquiera su poder, no van a poder contra aquello que es una manifestación del reino de Dios. La historia de Job es una historia que me habla mucho a mí de este conflicto de los siglos. Ustedes recuerdan el escenario. Está allí Satanás, que viene de rodear la tierra, pisando fuerte esto que él cree que son sus dominios, y conversa con Dios. Y Dios le pregunta de dónde viene, de rodear la tierra. Y si esa escena se da hoy, quizás Satanás estará más contento, porque verá la violencia, la desorientación, la anarquía, la maldad del hombre contra el hombre, multiplicadas por 100 en relación con la época de Job. Y el Señor le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Allí hay una señal del reino, de alguien que me reconoce como rey, de alguien que vive de acuerdo con los principios del reino. ¿No has considerado? Y se acuerdan ustedes de Satanás, que piensa, no, todo depende del ambiente, vamos a cambiarle el ambiente y ustedes van a ver. Y allí está el cuadro, y el drama, y la fidelidad de este hombre a su Dios. Se me ocurre que hoy también podríamos utilizar la misma figura bíblica y decir que el Señor está preguntando, ¿y no has considerado en la España de hoy? En la España de hoy, por cuyos caminos recorren tantos aires y tantos ruidos, y donde a veces pareciera que estás presente como en otras partes del mundo, ¿no has considerado a mis siervos, estas comunidades que son señales del reino? Y qué tremendo que se pueda decir que sí, que existen, que están, que son testimonio, que van a permanecer firmes, apuntando hacia la realidad nueva, hacia el momento en que el reino de Jesucristo sea el reino eterno, el único, aquel ante el cual todas las rodillas de la tierra se doblan. Que el Señor nos ayude a ser así.